Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bienvenidos hermanos y hermanas. Estamos hablando de un tema muy importante hoy. Tenemos 4 hombres de 4 generaciones con una variedad de experiencia en el ministerio en el campo misionero. Yo soy el hermano David, tenemos con nosotros el hermano Raúl, el hermano Abiezer y el hermano Sergio. Y hoy estamos hablando de la importancia de leer la Biblia. ¿Qué tan importante es para los jóvenes, para los adolescentes, para los candidatos misioneros que van a llevar el Evangelio donde no ha llegado? Leer los evangelios debe ser la prioridad de una persona cristiana. Leer los evangelios te ayuda a conocer a Jesús, a ver lo que Él hace y cómo lo hace. Leer los evangelios me ha ayudado a mí personalmente mucho. Cuando yo era un cristiano joven, yo vivía en Estados Unidos. Yo iba al trabajo y tenía una Biblia de bolsillo, y era una Biblia del Nuevo Testamento. Era para mí muy impactante leer cómo Jesús hablaba a la gente, cómo usaba los ejemplos que la gente entendía en el momento. Y yo empecé a cuestionar todo el sistema en el cual yo estaba viviendo. Incluso empecé a cuestionar mi iglesia en donde yo asistía en ese momento. Empezaba como a caerse de mis ojos una venda y empezaba a ver la realidad de los hechos. Llegó un momento en donde ya había leído mucho de los evangelios y yo tomé una decisión en regresar a mi lugar de nacimiento y ayudar a personas cerca de mí a saber sobre esta verdad. Yo lo sentía en mi corazón así y conocí a un misionero que me mostró una realidad diferente, una realidad que estaba escondida de la iglesia local, que eran las etnias, y no podía entender cómo era posible que mi iglesia, teniendo todas las capacidades que en ese momento tenían, no podían tener la visión de ir más allá que solamente un radio en su congregación. Y empecé a cuestionar a los líderes. Empecé a preguntarles por qué simplemente vamos a personas que ya tienen el Evangelio, cuando hay otros lugares donde no hay el Evangelio. Jesús lo hacía, yo les decía que yo lo leía y Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Esos fueron mis primeros encuentros cuando empecé a leer los Evangelios. Empecé a darme cuenta que había algo más que simplemente atender a una iglesia local y ser parte de una iglesia local. Muchos cuando empiezan a leer la Biblia leen desde el Antiguo Testamento o otras partes de la Biblia. ¿Por qué los Evangelios? Entiendo que los evangelios es el filtro que tenemos que utilizar para poder leer el resto de la palabra. Sabemos que históricamente no fueron los evangelios los que fueron escritos primero, pero sabemos a través de los evangelios que la razón por la cual existen ciertas historias en el Antiguo Testamento, la razón por la cual se habla tanto de esa relación entre el pueblo de Dios y Dios, es con el fin de traer pues al Mesías. Así que no hay forma o no hay nada más correcto, por decir así, que leer el Antiguo Testamento ya teniendo la perspectiva de Jesús siempre presente. Ya cuando uno lee los Evangelios y regresa a leer el Antiguo Testamento,
uno ve las cosas con una perspectiva completamente diferente. Aun cuando leemos las diferentes cronologías, nos damos cuenta que muchos de esos personajes están en el Antiguo Testamento, descritos de cierta manera para que nosotros podamos entender que realmente o cómo fue que realmente llegó Cristo pues, al mundo. Y quizás abundando más sobre lo que mencionó Raúl, parte o la razón por la cual nosotros leemos los evangelios es con el fin de crear un carácter, el carácter de Cristo. Nos damos cuenta de por qué es importante leer los evangelios, porque muchas personas que vemos a veces en las congregaciones se llaman cristianos, pero el carácter de Cristo no existe en sus vidas, ni en sus decisiones, ni en su forma de pensar, ni aún en sus palabras. Pero la razón por la cual necesitamos el carácter de Cristo es para saber qué decisiones tenemos que tomar en nuestra vida. Y la razón por la cual también leemos los evangelios es para poder entender a Jesús. Yo no puedo decirme cristiano, yo no puedo decir que sigo a Jesús cuando realmente yo ni siquiera lo entiendo, yo ni siquiera lo comprendo, ni siquiera sé lo que Él quiere. Y estamos en un cristianismo completamente ciego. Yo estoy creyendo en alguien, estoy siguiendo a alguien, estoy repitiendo el comportamiento de alguien sin ni siquiera saber cuál es su criterio. Y ahí pues nos deberíamos hacer la pregunta, ¿cómo yo debo leer los evangelios? ¿Cuál debe ser mi perspectiva? ¿Cuál debe ser mi acercamiento, mis intenciones al momento de leer los evangelios? Y si esas intenciones son las intenciones correctas o no son las intenciones correctas. Para los que no saben, los evangelios son los primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero como dijo el hermano Abiezer, tenemos que leer la Biblia por el filtro de lo que nos enseñó el Mesías, Cristo Jesús. Esa es la persona que estamos siguiendo. Esa es la persona que nos salva. Jesús es el Mesías y tenemos que entender claramente sus enseñanzas. Ahora, ¿cómo debemos leer los evangelios? A la pregunta de cómo leer los evangelios, creo que lo primero que tenemos que hacer, ponernos durante el día un tiempo específico para leer la Biblia. Porque nosotros podemos tener planes de leer la Biblia o muchas ganas de leer la Biblia, pero quizá no lo hacemos. Entonces es importante que a nuestros planes le pongamos fecha y le pongamos hora. Que todos los días a una determinada hora nos propongamos leer la Biblia. O se proponga leer la Biblia. Porque de esta manera vamos a generar el hábito a la lectura. Y creo que es lo primero que tenemos que forjar, ¿no? El hábito. Y la manera de leerlos, pues creo que todos estamos conscientes que la palabra de Dios, que la Biblia es la viva voz de Dios hablándonos. Por lo tanto, pues no tenemos que leerlo como si fuera una literatura cualquiera, ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios y hablando de los evangelios, pues están las palabras de Jesús, lo que Él nos dijo cuando se convirtió en hombre, cuando vino aquí a la tierra, completar la obra que Él tenía planeada hacer. Por lo tanto, tenemos que poner toda la atención acerca de lo que Jesús mismo nos está diciendo y hablando, ¿no? A lo largo de los evangelios. Nosotros como jóvenes se nos hace difícil entrar y leer la palabra porque existe toda una cultura que nos obliga a leer la palabra de una manera específica. Pero la forma correcta que uno debería acercarse a la palabra es a través de cuestionamiento. Yo tengo que cuestionarme lo que estoy leyendo. Nosotros no podemos leer la palabra ciegamente pensando que yo simplemente la leo y automáticamente eso se va a grabar en mi cerebro y ya, de momento soy cristiano. No, yo no estoy creando una profundidad en lo que estoy leyendo y lo que estoy aprendiendo. Yo tengo que aprender a cuestionarme. Y es algo que quiero mencionar porque en muchas congregaciones locales
lo más que limitan a la juventud a hacer es cuestionarse sobre las creencias que tenemos. Nosotros siempre regularmente nos comentan, no, sancionan el que nosotros cuestionemos lo que estamos escuchando aún en nuestras predicaciones. Tenemos que aprender a cuestionarnos. A través del cuestionamiento se crea el conocimiento. Y yo no puedo ser cristiano si no entiendo el por qué yo estoy haciendo las cosas. Cuando yo leo la palabra, yo tengo que preguntarme por qué Jesús dijo eso. ¿Por qué Jesús actuó de esta manera? ¿Por qué Jesús estaba molesto? ¿Por qué Jesús estaba frustrado? De esa es la forma correcta para yo poder comprender cuál es su criterio. Yo tengo que comprender cuál es el criterio que Jesús utiliza para comportarse de cierta manera. Al igual que como un hijo le pregunta a su padre, ay, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los padres pues me pueden confirmar si es cierto o no. Los niños preguntan siempre por qué, pero no preguntan por qué porque quieren molestar o porque pues quieren crear incomodidad, sino porque quieren copiar el pensamiento crítico. Quieren copiar el pensamiento crítico. Quieren saber el por qué se hace una cosa para que cuando se vuelva a repetir la misma situación, saber específicamente qué es lo que yo tengo que hacer. De esa misma manera yo tengo que leer la palabra, específicamente los evangelios, porque Jesús me está diciendo a mí cómo Él piensa, cómo Él actúa, y me está dando situaciones de ejemplos para que cuando yo tenga una situación que tenga que enfrentar como ser humano, yo sepa y tenga las herramientas para poder enfrentarlos. La mayoría de las veces no nos cuestionamos la palabra porque nos impiden cuestionarnos la palabra y después terminamos cometiendo errores y jóvenes se van de las iglesias, jóvenes no entienden o viene alguna otra persona para decir, sí, yo creo esto y convencen a los jóvenes a creer en otras cosas porque estamos impidiendo que los jóvenes creen su propio criterio sobre las cosas, su pensamiento crítico sobre lo que nosotros creemos. Y nuestras decisiones siempre terminan siendo erróneas por esa misma razón. Hay que leer lento y buscando qué es lo que Dios nos quiere decir. No es algo que podemos estar pasando rápido, leyendo los capítulos como un rito que hacemos diario, que tenemos que leer nuestro capítulo del Antiguo Testamento y nuestro Salmo y nuestro capítulo del Nuevo Testamento. Eso no es un plan realmente para conocer quién es Dios ni quién es Jesús. El filtro que son los evangelios, donde Jesús nos está hablando, es el filtro que vamos a pasar todo lo demás que leemos en la Biblia. Primero hay que establecer una fundación muy sólida en quién es Cristo, quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios. Es bueno cuando uno tiene una versión de la Biblia que tiene letras de Cristo en rojo, para que puedas saber exactamente cuando Jesús está hablando. Ahora, ¿qué versión de la Biblia? Hay muchas versiones ahí. ¿Qué es lo que será mejor y más saludable para un adolescente o un joven? Yo principalmente utilizaba la versión La Reina Valera, 1960, pero no entendía muchas palabras que venían ahí. No comprendía el contexto. Mucho tiempo estuve así, hasta que recibí una Biblia de la Nueva Versión Internacional, y esta Biblia empezó a abrir mi entendimiento. Estaba hablando en la lengua actual como yo hablo y entendía lo que me decía. Yo principalmente leía la Biblia 2 horas a 2 horas y media diariamente. Siempre empezaba donde acababa el día anterior y no todo el tiempo lo hacía a la misma hora. Yo lo hacía a veces en la madrugada, a veces lo hacía en la mañana o antes de irme a dormir o durante el tiempo cuando dormía mi hija.
leer la Biblia lentamente, tu carne la va a resistir y te va a dar sueño. Principalmente a los jóvenes les va a dar mucho sueño y mucho más si no tienes el hábito de hacer lectura. Pero cuando empieces a leerlo y encuentras el interés de lo que estás leyendo, esto me pasó a mí cuando pasaba por la parte donde Juan decía que él no era ni el que debía llevar las sandalias de Jesús. Eso me impactó mucho. Yo no comprendía bien el por qué era un filtro al principio, pero después cuando me topaba con versículos como lo que encontramos en Mateo 17, 17:5, dice, mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y luego, si tú lo pones en perspectiva, y luego escuches a decir, cuando Felipe en Juan le dice, Señor, le dijo Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le respondió a Felipe, pero Felipe dice, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego cuestiona a Felipe, ¿cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La palabra que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Si uno no se pone, si uno no pone el empeño para conocer a Jesús, ¿cómo va a conocer a Dios? Y principalmente, ¿cómo va a conocer los propósitos de Dios en la vida de una persona? ¿O qué propósitos tú viniste a este mundo a hacer? ¿Qué es lo que viniste a este mundo a hacer? Me imagino que hay jóvenes cuestionándose, ¿acaso seguiré calentando el asiento de la iglesia? Leer los evangelios va a empezará a abrir el entendimiento del joven y empezará a cuestionar lo que él está oyendo de las personas a su alrededor. Esto incluye la familia, porque la familia no conoce a Jesús, el joven está conociendo a Jesús. Y si el pastor no conoce a Jesús y anda merodeando en los viejos testamentos y no hace nada de lo que Jesús dice que tiene uno que hacer, pues entonces ¿a quién va a escuchar un joven? ¿O a quién va a escuchar usted como joven? Si yo hubiera escuchado a mi pastor después de leer mis evangelios y después de empezar a escuchar a Dios, si yo hubiera escuchado a mi pastor, yo no hubiera estado en el campo en este momento. Yo estaría en Estados Unidos supuestamente haciendo misiones con mi carrera. Es algo serio si uno quiere empezar a seguir a Jesús. No es simplemente ser cristiano. Es ponerte a chambear, ponerte a trabajar. Y eso es lo que una persona que lee los evangelios va a empezar a hacer. Es interesante que dices que en el principio leíste los evangelios 2 horas diarios o 2 horas y media. Recibí el Señor en 1984 y el mismo noche que compartieron Jesús conmigo, me regalaron un Nuevo Testamento y me dijeron algo muy interesante. Me dijeron, David, vayas a tu casa y pases mucho tiempo leyendo este libro y ten mucho cuidado de lo que oyes en la iglesia. Yo hice lo que me dijeron. Y cuando empecé a leer, como tú dices, me dio mucho sueño,
Todas las distracciones del mundo vino sobre de mí. El perro empezó a ladrar, el teléfono sonaba. Siempre había un evento en algún lado. Siempre había algo que hacer, una actividad que me jalaba de leer mi Biblia. Pero más y más yo tenía un deseo y seguía adelante leyendo el Nuevo Testamento. Y un día se rompió una barrera y empezó a llenarme como un río. La palabra de Dios empezó a lavar y llenarme. Pero era una lucha en el principio. Era una lucha en contra del sueño y las distracciones y las otras cosas. Yo no dejé de leer la Biblia por varios años. Y mis padres, buenos cristianos de una denominación tradicional, pensaron que yo era loco, porque yo leí la Biblia muchas horas cada día. Ellos me dijeron, David, estás con un grupo fanático, estás con los fanáticos de Jesús, no puedes leer la Biblia tanto, David. Pero estos primeros años de mi formación, yo creo, son los que me llevaron hasta ahorita. Imagínate cuántos han perdido porque no pusieron esta fundación, porque no rompieron esta barrera entre la carne y el espíritu. Porque tu carne, aunque tú eres cristiano, tu carne va a resistir las cosas del espíritu. Y leer la palabra de Dios es algo espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y en otras versiones poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que necesitamos como cristianos. Necesitamos estar tan dentro de la Biblia y en un modo espiritual donde realmente el Espíritu Santo nos está hablando que realmente la Biblia nos confronta. Por eso no hay muchos candidatos misioneros yendo a donde no ha llegado el Evangelio hoy en día, porque no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Están pasando mucho tiempo en muchas otras actividades, están en muchos eventos, están haciendo cualquier otra cosa y cuando llega el momento de realmente leer los evangelios, el momento del día que tú vas a conocer quién es Dios, tú vas a conocer quién es Cristo, pues el celular está prendido y cualquier cosa me distrae. No, hermanos, no, hermanas, no, jóvenes. Hay que entrar en un cuarto y cerrar la puerta y poner la llave, poner el candado y no salir hasta que tú has tenido tu tiempo conociendo y recibiendo de Dios la pura palabra, quien es Cristo Jesús. Cuando hablamos de distracciones cuando empezamos a leer la Biblia, podemos pensar en distracciones como las redes sociales, los amigos, pero muchas veces cuando se es recién convertido o cuando se es pues un cristiano, aunque tenga de mucho tiempo, nos llenamos de actividades y de cargos dentro de la iglesia que no son malos. O sea, estamos haciendo cosas que, que son correctas, que a Dios le agrada para expandir el reino, quizá evangelismo con otros jóvenes, muchas actividades de la iglesia local. Pero todo esto también nos quita tiempo porque al llegar a casa después de la escuela o del trabajo, llegamos cansados. Entonces, podemos pensar también que llenarnos de actividades dentro de la iglesia pudiera apartarnos de tener este tiempo y acercarnos a Dios a través de la lectura de la Biblia y de la oración.
Entonces tenemos que evaluar y tenemos que poner en una balanza qué es lo más importante. Y creo que lo más importante es saber quién es Dios, conocer su voluntad y eso lo vamos a saber cuando leemos la palabra de Dios. Una vez escuché de una amiga, la mayor lucha que nosotros tenemos cuando vamos a leer la palabra es el cansancio. Y lo que realmente logra vencer esa lucha es cuando yo creo una disciplina. Cuando yo tengo una disciplina, aunque yo esté cansado, aunque yo no tenga el ánimo para hacer las cosas como quiera, yo lo voy a hacer. Porque en mí está la disciplina de hacerlo, quiera o no quiera hacerlo. Esté cansado o no esté cansado. Si yo no tengo tiempo para buscar a Dios en secreto en mi día, significa que yo estoy haciendo más cosas en el día de lo que Jesús quisiera que yo hiciera. Porque si yo no tengo tiempo para hablar con Él, para tener comunicación con Él, pues significa que yo estoy invirtiendo más tiempo en hacer otras cosas de las que Jesús le gustaría que yo hiciera en ese día. Y ahí yo tengo que evaluar si realmente mis acciones en ese día, si mi administración, porque obviamente nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio un tiempo, Dios nos dio un día, Dios nos dio una cantidad de horas en ese día para nosotros administrar bien lo que estamos haciendo. Y si yo no tengo tiempo para sentarme a leer la palabra, sean 2 horas, sea 1 hora, pues significa que mi forma de administrar el tiempo, sea 1 hora o sean 2 horas, significa que yo no estoy administrando bien mi tiempo, yo no estoy haciendo buen uso de lo que de por sí Dios me dio para poder buscarlo. Yo cuando leía mis evangelios, hay un avioncito en el teléfono. Si ese avioncito tú lo activas, no entra ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna notificación y simplemente lo activaba. A veces no activaba el avioncito, simplemente apagaba el teléfono. Muchas veces tocaba que escuchaba allá afuera que gritaban mi nombre y me buscaban y no me encontraban. No me importa si el mundo pasaba un temblor o pasaba lo que pasara. Había muy pocas cosas que me sacaban de leer, digamos de esa intimidad, porque era lo único que yo tenía en secreto. Hay veces que obviamente cuando estás casado, tu esposa va a querer ser partícipe en lo que tú estás haciendo y ella sabía que si yo desaparecía era por esa cuestión, pero yo no le decía por qué lo hacía o para qué lo hacía. Era mío y nadie me lo podía quitar. Era mi relación y nadie me la podía quitar. Si ella quería ser parte de eso, ella decía, mira, vamos a hacer esto y simplemente vamos a leer por tanto tiempo. Y ella se ponía a leer, pero eso solamente eran momentos. Otras veces no aguantaba y simplemente no lo hacía. Y entonces regresaba yo a mi intimidad con Dios. Me ayudó demasiado y aún me sigue ayudando. Nadie sabe, solamente la persona que lo lee y quien está ahí por medio del Espíritu Santo. Yo desactivaba todo. Yo me desconectaba completamente del mundo y de lo que pasaba a mi alrededor. Nadie, no, ni tan siquiera le daba cavidad al diablo para que me estuviera con impertinencia por medio del teléfono, porque era lo único que yo tenía, por lo cual las personas podían en cada momento hablarme, enviarme un mensaje, cualquier cosa, las redes sociales, como mis hermanos Sergio. Y yo le daba tiempo, yo tenía que hacer ese tiempo, porque es la única forma que nosotros tenemos de estar caminando. Es como si estuviéramos caminando con Jesús y los discípulos cuando estamos leyendo los evangelios. Esas letras rojas en la Biblia es lo que Jesús está diciendo y es como si estuviéramos ahí en ese momento. Los discípulos solamente tuvieron 3 años. Nosotros tenemos esto escrito para toda nuestra vida. Hay que pensar bien qué uno está dispuesto a hacer.
Jesús es la única esperanza aquí. Y si uno quiere hacer algo para el reino de Dios, tiene que conocer a Jesús, principalmente eso, conocer a Jesús y verá que Jesús va a empezar a hablar a su vida. ¿Cuál es su propósito en este mundo? Hay muchos lugares que necesitan jóvenes, que necesitan obreros. Hay mucha mies, hay muchos lugares donde sembrar, pero no hay obreros. No hay jóvenes que se dediquen a leer los evangelios o quieran buscar a conocer a Jesús. Y ellos piensan que buscar a Jesús es yendo a un pastor o escuchando las prédicas o buscando prédicas de muchas personas o leyendo muchos libros de otros autores. Pero buscar a Jesús es escuchar lo que Jesús está diciendo y seguir sus enseñanzas. Aquella persona de la iglesia que no comparta lo que Jesús dice, no está siendo un buen discípulo. Uno tiene que estar haciendo lo que Jesús dice. Y ahí te das cuenta que las personas conocen de Jesús cuando viven de acuerdo como Jesús dice que vivamos. Todas esas enseñanzas que Él nos da. Anímense a tener esa relación con Jesús. Es por eso que no hablamos de religión, es una relación, pero es una relación para trabajar, para buscar a nuestros hermanos perdidos, para ir a esas etnias que no tienen el Evangelio, para que también ellos tengan a Jesús. No pensemos en nosotros mismos. Esto no es para nosotros. En el capítulo 6 de Mateo, uno de los evangelios, Jesús está hablando y dice: Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Y en el versículo 6 dice: Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar no había solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesiten antes de que se lo piden. Cuando yo leí esos versículos me impactaron mucho y los tomé en serio. Y yo literalmente pensé que son mandatos para mí. Yo no puedo estar orando si no estoy en secreto. Y he oído del hermano Abiezer y del hermano Raúl la palabra secreto. Hay algo ahí muy importante. Estas son las enseñanzas de Jesús que nos está dando para tener una vida no solamente personal. Mi vida personal, que tengo espiritualidad yo, es para otros, ahora es para la extensión del Evangelio. Ya yo estoy salvo, ya yo tengo la vida eterna. Hay mucha gente allá que no tienen absolutamente nada. Entonces, no solamente es para mí, son cosas que tengo que hacer y tengo que obedecer las enseñanzas de Jesús para que yo sí puedo ser un cristiano apto para llevar el Evangelio donde no ha llegado. Otro versículo que quizás sea importante mencionar sobre el carácter de Cristo y entender la razón por la cual Él vino al mundo está en 1 de Juan 5:20, que dice: También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Significa que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, es con el fin único de conocerlo a Él, de crear conocimiento acerca de Él. No solamente creamos conocimiento escuchando sobre Él, sino que es importante que nosotros nos acerquemos a una lectura consciente de Él.
Nosotros nos tenemos que acercar con confianza, como dice la palabra. Acercarnos con confianza con el fin de conocerlo, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder entenderlo cada vez más. Dentro de nuestra acción de luchar contra las distracciones y una forma quizás de romper con eso que nos impide poder acercarnos a Dios a través de la palabra, es específicamente eso. Siento que se me perdió un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Significa que cuando nosotros nos acercamos a la palabra para poder entender a Jesús, es con el fin de poder entenderlo. El hecho de yo poder entenderlo es importante para yo poder tomar decisiones. Inclusive para nosotros poder saber incluso cuál es nuestra tarea dentro de todo lo que Jesús quiere hacer. Y esta es una de las preguntas que muchos nos hacemos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y muchas veces nos enseñan que tenemos que sentarnos y esperar que en algún momento el Señor nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cuando realmente la necesidad es clara, está en nuestra cara, y la misma palabra me dice cuál es mi deber ante esa necesidad. Mi llamado hacia las misiones no fue un llamado especial como todo el mundo espera que sea. Que de momento un predicador se bajó del altar, empezó a hablar duro, gritando, se acercaron de mí y me dijo, tú vas a ser misionero. Eso no fue lo que pasó. Nadie me llamó al frente, nadie me gritó, nadie me dijo absolutamente nada. Simplemente yo, en mi lectura bíblica, me di cuenta de que había algo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer y que nadie a mi alrededor aparentemente le importaba. Y que no querían hacer tampoco nada al respecto. Así que yo me hice la gran pregunta. Cuestionar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si nadie más lo va a hacer, pues lo voy a hacer yo. Y ahí fue que hubo una acción de mi parte en buscar información, ilustrarme un poco más sobre el tema, capacitarme sobre eso que yo estaba leyendo, que entendía que yo tenía que hacer y que el resto de las personas a mi alrededor no estaban poniendo absolutamente nada en práctica. Así que la razón por la cual yo me acerqué a la palabra y el Espíritu Santo me ayudó en eso fue darme el conocimiento de entonces qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo no leo la palabra, si yo no creo el hábito de leer la palabra, si yo no me cuestiono cuando leo la palabra, pues yo nunca voy a saber hacia dónde tengo que moverme. Yo nunca voy a saber y nunca me voy a dar cuenta que lo que Jesús está diciendo en la palabra me lo está diciendo a mí. No se lo está diciendo a otras personas, me lo está diciendo a mí. Que lo que Él prometió me lo está prometiendo a mí. Y lo que Él me está demandando en su palabra me lo está demandando a mí también. Significa que la razón por la cual yo me tengo que acercar a la palabra no es simplemente para leerla, sino para poder entender el propósito que Dios tiene, no solamente conmigo, sino con el resto del mundo. ¿Y cuál es mi papel dentro de ese propósito? Bueno, hemos mencionado que muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino cualquier edad, actualmente están muy ensimismados o muy adentrados a las redes sociales. Una vez yo leí un artículo que decía que cuando nosotros estamos en las redes sociales recibimos miles de imágenes por segundo, letras, y que nos llevan a tener una emoción y una sensación, nos llevan de un estado de ánimo a otro, y todo esto, nuestro cerebro está trabajando a 1000 por hora. Entonces, de pronto queremos dejar el celular y al siguiente segundo ponernos a leer la Biblia cuando nuestro cerebro está súper acelerado y es casi imposible. Y esta es una lucha muy, muy fuerte en las personas que quieren leer la Biblia y dicen que no pueden concentrarse, pero es por esta razón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos un tiempo. Si tenemos pensado leer la Biblia a una determinada hora, una media hora o una hora antes, tenemos que alejarnos de todas estas redes sociales y entrar en un estado donde podamos entonces ser receptivos a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Creo que lo más importante es
comprender que en la palabra de Dios encontramos la verdad de Jesús y que en ella vamos a recibir la dirección. Quizá otra barrera muy fuerte es en los jóvenes que dicen, no, yo cuando esté listo o cuando yo me sienta listo, entonces voy a dar un siguiente paso. Pero ¿cuándo realmente estamos listos? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a sus apóstoles, para que le siguieran, ellos se encontraban en sus labores, no estaban desocupados. Él no llamó a personas que estaban desocupadas sin nada que hacer o personas que ya estuvieran listas para seguirlos. Él llamó a personas que realmente en ese momento se encontraban en labores y los llamó y dejaron todo y lo siguieron. Entonces Jesús no está buscando a personas desocupadas o que estén listas. Jesús está buscando a personas que estén dispuestas para prepararlas Él mismo a través de su palabra. Y esa es la importancia de leer los evangelios, porque en ellas recibimos la capacitación que nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo nos quiere dar. Nosotros estamos aquí para ayudar a los adolescentes y jóvenes para que estén preparados por algo mucho más allá de su propio barrio, de su propia ciudad. Y si ustedes van donde no ha llegado el Evangelio, a lugares remotos, a etnias totalmente no alcanzadas, la mayoría de ellos no tienen escrituras traducidas en su idioma. Van a tener que conocer la Biblia. Es ridículo que nosotros estamos pensando en ir a otra parte del mundo como misioneros y no hemos pasado nuestros años en la Biblia. Si usted está preparando para ser arquitecto o doctor o psicólogo o psicóloga, usted que está en la universidad pasen 6 horas hasta 6 horas diarios leyendo libros, fuera de clase, en su casa. Y sus padres y todo el mundo pues está muy feliz, está bien que usted está pasando tanto tiempo en los libros. Pero los misioneros que quieren ir a Turquía, Afganistán, Pakistán, India, Bangladesh, Indonesia, pues ni pasan 2 horas leyendo sus Biblias. Es ridículo. Usted tiene que portar Jesús. Y si tú no sabes quién es Jesús, pues ¿qué estás portando? ¿Teoría? ¿Versículos memorizados? ¿La retórica de misiones transculturales que aprendiste en seminario? Usted tiene que conocer quién es Jesús, y hay una sola forma de hacerlo, y es pasar su tiempo en su closet conociendo quién es el Mesías. La gente está esperando el Mesías, no tú. Ellos necesitan a Cristo. Cuando leemos los evangelios, obviamente tenemos que utilizar los ojos. Jesús nos dice en Mateo 6:22, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cuando yo empecé a leer, empecé a darme cuenta de que todos mis deseos y de lo cual yo pensaba que iba a hacer con mi vida, empezaron a desaparecer. Eso es lo que yo llamo morir a uno mismo. Yo quería ser astronauta, ya no lo soy, ya no está en mí ese deseo. Quería tener una gran familia, tampoco eso. Quería tener una casa antes de casarme, tampoco eso. Nada de mis deseos con este mundo, que son meramente carnales o que son egoístas, no se van a cumplir para mí, porque no los quiero. Jesús me ha mostrado eso.
Me ha quitado toda atadura que he tenido con los deseos que me puedan atar a este mundo, incluso con la familia. Ya va para 3 años que yo no visito a mi familia en el pueblo de donde yo nací. No hay un por qué ir a visitarlos. Ellos ya conocen de Cristo, ya hay personas que van a la iglesia, ellos tienen iglesia local, que la iglesia local haga su trabajo con ellos, en crecerlos, en que no se pierdan y que crezcan haciendo lo mismo que hicieron sus padres. Leer los evangelios va a hacer que tu visión sea clara y que toda esa oscuridad se vaya. Eso es lo que hace Jesús. Hay mucha gente en las congregaciones y principalmente jóvenes que se hacen llamar cristianos, pero no lo sé, no creo que sea real. Seguir a Jesús es algo diferente. Seguir a Jesús es depender, pasar hambre en el campo, porque no va a haber gente que te quiera ayudar, porque eres una persona misionero en otro lugar. Eso va a pasar. Los discípulos tenían mucha hambre cuando pasaban por los campos y arrancaban las espigas del trigo y se las comían. Y era sábado. No es tan difícil. Yo ya lo hice. No es tan difícil. El mundo lo hace difícil. La familia lo hace difícil. Pero cuando empiezas a leer los evangelios te das cuenta que el mundo es el enemigo y tu familia también. Ellos no van a querer que tú vayas al campo y mueras ahí, o que tu bebé esté en peligro ahí, o que lleves a sus hijos lejos de ellos, a sus nietos. Debe uno empezar a pensar qué es lo que uno está dispuesto a hacer para Dios, porque no es simplemente ser cristiano. No se trata simplemente de ir a la iglesia o hacer lo que los pastores te digan que hagas. Hay más cosas allá afuera. Si nosotros seguimos así, bueno, ¿cuánta gente va a morir sin Cristo? Hay muy pocos obreros. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Somos una generación que está harta, que ve lo que la gente hace, que ve lo que la iglesia está predicando, que parecen como si fueran presas que atascan todos los ríos y engordarse, pero no dejan más que salir a muy poca agua y producen tanta energía y así se quedan. Yo no quiero ser pez de ese lugar. Yo me salté la barda de esa presa y yo fui libre y estoy yendo por ríos diferentes donde Jesús está guiando mi vida. Yo ya no dependo de mi pastor. Estoy en el campo y ni la gente de la iglesia donde antes estuve sabe de mí o de mi existencia. No recibo apoyo de ellos. Yo tengo que trabajar para sustentarme en donde estoy. Igualmente lo hicieron los discípulos, recibían apoyo de cualquier persona a la cual ellos iban a visitar, donde ellos estaban, de las mujeres que los seguían. No hay nada en este mundo que nosotros podamos decir es mío, o que por lo cual podemos trabajar y decir, oh, esto me pertenece. No hay nada en este mundo. Entonces, ¿por qué trabajar para esas cosas que se van a ir? ¿Por qué empezamos a pensar que podemos tener un tesoro aquí en la tierra? Es triste ver a personas ya a sus 80 o 70 años jubilados queriendo hacer algo por Dios. Imagínense cuánto pudieron haber hecho empezando desde jóvenes. Algo que tú mencionaste, Raúl, es sobre la cantidad de obreros que están yendo realmente al campo misionero. Y es bien triste cuando nosotros vemos las estadísticas sobre misiones, donde la realidad es que no hayan jóvenes. No es que no hayan jóvenes en las congregaciones. No es que no seamos suficientes para completar la tarea. Es que no hay nadie que quiera completarla. Si nosotros contabilizamos la cantidad de etnias no alcanzadas o tomamos en cuenta quizás
más de 3.800 idiomas que necesitan una traducción bíblica en comparación a todos los jóvenes que se pueden reunir en una actividad de alguna denominación, o si contabilizamos todos los jóvenes de todas las congregaciones de un solo país nada más, nos daríamos cuenta de que no es que somos pocos, es que hay demasiada gente que no sabe lo que tiene que hacer, y aún sabiendo lo que tienen que hacer, no les interesa absolutamente nada que seguir con su vida rutinaria. Es la triste y la gran realidad. Muchos jóvenes que utilizan el cristianismo, utilizan el decir que siguen a Jesús, o que se paran en diferentes púlpitos hablando sobre Jesús, o cargan su Biblia para todas partes, pero realmente no están siendo el carácter de Cristo. No comprenden lo que están haciendo. No les interesa absolutamente más nada que crecer su propio ministerio. Como si el hecho de tener un ministerio es igual a tener fama en las redes sociales. Y es algo que quizás a mí me molesta mucho en realidad. Ver que muchas personas dicen, no, yo tengo llamado para ser pastor, para ser evangelista, para hacer esto, para hacer lo otro, para ser maestro. Pero, pues mi pregunta es, ¿y por qué si tienes llamado pastoral tienes que levantar otra iglesia en el mismo país, a 2 calles de la otra iglesia? Entonces, al otro lado del mundo no necesitan pastores. No es que yo tengo llamado a ser evangelista y pues me paso de iglesia en iglesia predicando cada vez que me invitan. Hago campañas para predicarle a muchas personas en un púlpito. Y mi ministerio es grande porque mira cuántos levantan la mano cada vez que yo pregunto si se quieren convertir. Y yo me pregunto, pues entonces, ¿Jesús nos mandó a ser convertidos o a ser discípulos? ¿Acaso las otras naciones no necesitan evangelistas que abran caminos para el evangelio? Son preguntas que cuando yo leo la palabra me di cuenta, me cuestiono y me di cuenta si realmente se está haciendo o no de forma correcta. Y es bien frustrante ver cómo la gente a mi alrededor les encanta hablar sobre ellos, decir, wow, qué ministerios más poderosos tienen, mira cuántas personas se convirtieron, mira cómo el Señor los utiliza en sanar gente. Y yo, bueno, Jesús nos dijo que aún cuando venga su venida, cuando ocurra su venida, va a haber gente que dice, nosotros reprendimos demonios en tu nombre. Y Jesús va a decir, pues yo no los conozco, váyanse de mí, hacedores de maldad. So que lo que nosotros pensamos que son los criterios para considerar el ministerio de una persona, no son los criterios que está utilizando Jesús para realmente expandir su evangelio en el mundo. So, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos leyendo la palabra con entendimiento? No lo estamos haciendo. Y lamentablemente es el ambiente en donde todos los jóvenes se han educado, se han convertido en imitadores de una realidad que no es bíblica. Se han convertido en seguidores, en proclamadores de un evangelio completamente fuera de la cabeza que es Jesús. Sí, esos versículos están en Mateo capítulo 7. Algo que aprendí en el centro de capacitación misionero donde estudié es a leer los evangelios 5 veces cada uno. Por ejemplo, leo Mateo 5 veces, después me paso al siguiente otros 5 veces, y creo que es una manera de hacerlo para poder comprender a profundidad las palabras de Jesús. Porque cuando lo leemos corrido, muchas veces terminamos y nos pasamos a las cartas de Pablo y llegamos a Apocalipsis, pero no damos tiempo para poder comprender, para poder meditar sobre lo que Jesús dice.
porque Jesús habla bastante sobre la gran comisión en todos los versículos y es importante que nosotros comprendamos que Jesús quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que salgamos a predicar la palabra de Dios en aquellos lugares donde no se conocen. Y cuando leemos de esta manera los evangelios, podemos darle esa oportunidad a Jesús a que hable profundamente a nuestros corazones. Nosotros también hemos practicado, hemos enseñado eso mucho porque hay mucha gente que jamás han leído Mateo entero. No han leído Lucas, no han leído el libro de Juan entero. Tú tienes que leer el Nuevo Testamento con tus propios ojos, porque hay muchas cosas que están predicando y que están enseñando hoy en día, especialmente sobre el tema de misiones transculturales. Ustedes tienen que leer sus evangelios con sus propios ojos. Y como dice el hermano Sergio, lea Mateo 5 veces. Toma más o menos 2 horas o 2 horas y media para leer el libro de Mateo. Ese es un juego de fútbol, si tú ves el deporte. Entonces, en vez de ver el deporte, pues abre tu libro de Mateo. Abre el Evangelio de Mateo donde Jesús nos está enseñando cómo vivir la vida y cómo cumplir con la gran comisión. Y lea Mateo 5 veces y luego lea Marcos 5 veces. Y luego leas Lucas 5 veces y luego Juan 5 veces. Y cuando termine con los 4 evangelios, empieza otra vez en Mateo. Haz esto por 2 años y les aseguro que va a cambiar su vida y que Jesús va a brillar en ustedes y que ustedes serán realmente portadores de Cristo Jesús, el Mesías en el mundo. Cuando usted entra en lugares oscuros, cuando usted entra en lugares donde nadie sabe de Él, usted va a brillar el Mesías. Donde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día en el que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Si usted está escuchando esta conversación, ya sabe lo que tiene que hacer. Así que aquí viene la advertencia. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merece castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Nosotros tenemos nuestra Biblia, tenemos iglesias, tenemos cursos. ¿Qué más quiere? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesús con nosotros. ¿Qué más quiere? ¿Qué más necesita? Que se quede esa pregunta para ver si la pueden contestar o tal vez pueden indagar en, en oración a Dios. ¿Qué más necesita para ir al campo, para prepararse y hacer la voluntad de su Señor? Vamos a hacer una oración para concluir este podcast. Amado Padre Celestial, gracias Señor por la bendición de tu palabra. Gracias por tu presencia. Te adoramos Señor. Te pedimos especialmente por aquellas personas que escuchan este mensaje
que sigas obrando, Señor, en sus vidas, que los inquietes para que se acerquen a leer tu palabra, que les des el entendimiento, Señor, para que puedan comprender el propósito y la importancia de cumplir la comisión de ir a todas las naciones y predicar tu palabra, Señor. Sigue obrando en sus vidas, Señor. Quita toda distracción de sus vidas para que puedan comprender y conocerte cada vez más a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales@gmail.com y visita nuestra página web misionestransculturales.org. Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción.